Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que me preguntan mucho, que es si un proyecto que es deficitario financieramente es viable. Y realmente es una pregunta que siempre digo que me la deben hacer después de otra, y es si es interesante desde el punto de vista económico-social. Bueno, antes quiero deciros que, como veréis, he cambiado respecto al vídeo anterior de ubicación. Vuelvo a estar en el hemisferio norte en pleno verano, solecito, aquí en Sevilla, en mi casa, con esta terracita que veis aquí detrás, con vistas que parecen que me recuerdan un poco a La ventana indiscreta, y me siento un poco James Stewart rodando una película, ¿no? Y dicho esto, pues nada, ya vuelvo a la temática que decíamos. Lo primero que hay que preguntarse ¿es un proyecto interesante desde el punto de vista económico-social? Es decir, si los beneficios que tiene ese proyecto, pues porque suelen problemas de movilidad, de accidentalidad, de emisiones, etcétera, compensan los costes de operación y mantenimiento que se tienen. Esa es la clave esa es la primera pregunta que hay que hacer, y la que es muy importante contestar, ¿no? Entonces, esto se hace con las técnicas de análisis costo-beneficio. Y si es interesante desde este punto de vista, entonces nos debemos de plantear la cuestión financiera. Es decir, ¿quién lo paga? ¿Cuánto se paga? ¿Y cómo se paga? ¿No? Y si lo podemos hacer, y si lo podemos pagar realmente. Esa es la cuestión. Porque los proyectos de transporte público, en general, es muy difícil que sean viables financieramente solo con el ingreso de tarifa. Por lo menos rara vez compensan los gastos de infraestructura, ¿no? A lo mejor sí los de operación y mantenimiento, pero rara vez los de inversión de la infraestructura, que suelen ser bastante importantes y complejos. Y por eso no suelen compensar esa inversión mediante la tarifa. Pero como decía, si no importa que haya que aportar fondos públicos, la cuestión es si esas aportaciones están justificadas porque se generan esos beneficios sociales de los que antes hablamos. Por ejemplo, pues resuelven el problema de movilidad de mucha gente, o problemas graves de movilidad, o bien porque estimulan la economía, bien porque reducen emisiones en una situación de congestión y contaminación alta, la accidentalidad, como ya decíamos. Y entonces, en ese caso, pues si lo compensan, pues entonces es razonable que se puedan hacer esas inversiones públicas, siempre y cuando estén compensadas por estos beneficios que se van a producir. Eso sí, tenemos que poder pagarlas, claro, porque por mucho que muy interesantes que sean económicos socialmente, si resulta que no podemos pagarlas, pues tampoco deberíamos de hacerlo, ¿no? Y bueno, esto es un poco en realidad muy parecido al concepto de sostenibilidad que muchas veces cuento. La sostenibilidad en los sistemas de transporte público para mí hace mención a tres conceptos básicos. Uno, desde el punto de vista social, es decir, debe ofrecer un servicio completo y eficaz. También desde el punto de vista medioambiental deben ser aceptables. O sea, el primero es que sean útiles funcionalmente para la sociedad. El segundo es que sean medioambientalmente aceptables. Y el tercero es el económico, ¿no? Debe ser un medio que podamos pagar, ¿no? O sea, que al final estamos hablando de estos tres conceptos. O sea, esa viabilidad económico-social junto a la financiera, en realidad está, digamos, explicando prácticamente lo mismo que este triple concepto de sostenibilidad que decimos. Así que, en definitiva, la respuesta a esa pregunta de ¿es viable un proyecto que financieramente sea deficitario? Pues la respuesta es probablemente puede que sí, pero
como siempre digo, hay que estudiarlo muy rigurosamente. Y nada, muchas gracias por la atención.